Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Hoy miércoles, mitad de semana, ya miércoles 5 de agosto. Y pues rapidísimo el tiempo vuela, ¿verdad? Siempre decimos eso en la mañana y también ya en la noche por las circunstancias de la intensidad de los momentos que vivimos. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a Fondo Sonora a través del 151 en Megacable y también en toda la plataforma de Proyecto Puente, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, por todas partes presente. Este es un noticiero. Bienvenida, maestra Soledad. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, gusto en verle siempre. Alberto, igualmente. Jesús. Doctor Moreno, ¿cómo le va? Doctor, qué gusto saludarlo. Doctora, qué bárbaro, qué honor, como siempre. Un gusto y un honor estar con ustedes, que nos siguen por Megacanal y por todas las plataformas sociodigitales de Proyecto Puente, que no son pocas. Es que no son pocas. Pronto, ya nomás pase la pandemia, podremos tener el megáfono en la Plaza Zaragoza. Para allá va. Es lo único que falta. Es lo único que falta, y más allá. Pero por ahí va. A ver, maestra, pues los temas, la novena visita al presidente a Sonora, la novena visita al presidente en menos de 2 años de gobierno, 2 años de gobierno, ¿no? Prácticamente casi 2 años de gobierno, y el regreso a clases que se está complicando a nivel nacional, la economía también, vinculado a lo que está pasando con las escuelas particulares y el método. Ustedes como maestros en activo, yo creo que son pues muchos temas que nos dan y que le pegan también al Estado. ¿Qué otro tema traen por lo del Estado de Sonora, por lo que veríamos? Que le pegan al Estado y al desarrollo. Y al desarrollo, sí. En general, sí. El asunto de la educación es muy delicado. En todos los aspectos. El tema de la educación creo que merece una mirada muy amplia y ser analizado de todos los sectores, sobre todo porque creo que aquí partimos de una convicción personal, ¿no? Los tres la compartimos. Es en la educación donde puede estar el futuro. Y la educación de una forma pues amplia, profunda, profesional y con todas las posibilidades a las que se tenga acceso. La circunstancia nos está llevando evidentemente a escenarios inéditos en los que se antoja muy difícil que pueda empezarse con mucho éxito el ciclo escolar, pero evidentemente no debemos ser agoreros del desastre ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Abrir con actitud, sí, la posibilidad para que las cosas vayan bien, pero también esto sin perder de vista los altos retos que en todos los sentidos tiene la aplicación y la distribución del conocimiento en esta circunstancia. Y uno de los retos, sin duda, es la planificación. Una planificación que en el caso de la educación, que es lo que estamos hablando, pues aparentemente está, pero por lo complejo que es en sí misma, se antoja muy difícil de aterrizar. Sin embargo, pues ahí está, y creo que tendrá que irse afinando en el camino. Si no tenemos cuantificado, por ejemplo, con certeza, cuáles son los puntos en el Estado, para hablar de Sonora y en el país ya de forma más amplia, donde no podrá llegarse por limitaciones tecnológicas con esos contenidos a los niños y niñas, si no lo tenemos cuantificado, la proyección que podemos hacer sobre los resultados, pues tampoco va a ser muy certera. Y en consecuencia, el control de daños o la corrección en el camino, pues también se antoja muy difícil. Sí, en síntesis, ¿qué creo yo? Que es una circunstancia que a todos nos obliga o nos invita a sacar lo mejor de nosotros mismos, a entrarle con actitud, sí, pero también desde espacios como este debemos alertar, advertir de que hay muchos elementos que nos pueden o que nos llevan a pensar que es muy complejo el aterrizaje de los contenidos de forma deseable. Estamos ahora sí que a prueba y error en muchos aspectos. A prueba y error, Jesús. A ver, Soledad habla de la planificación. Entiendo que te refieres a la planeación, ¿no? Planear a largo plazo, pues, ¿no? Bueno, es que entiendo que planear es ir, y planificar es poner un control. Y luego hablas también de no ser agoreros del desastre.
Digo, planear de planes, pues de hacer planes me refiero. Sí, planear sí, de hacer sí, planes. sí. No, es que La yo no. perspectiva, pues, exacto. Yo no pienso en ser agorero del desastre, pero sí un visitante asiduo de la realidad. Sí, por eso digo, no podemos perder de vista no. las amenazas que la realidad nos presenta, por mejor que esté diseñado en el escritorio. En el escritorio y al vapor en gran medida. Claro. Esta pandemia desde un principio se advertía larga. Se fueron 120 días buscando cómo cerrar un ciclo, el anterior, el que terminamos como se pudo en todos los niveles de educación, y no nos van a alcanzar los siguientes 120 para hacer y para aterrizar el asunto de los planes y los programas de estudio en todos los niveles de este ciclo escolar. Ya yo me resisto a eso, pero ya hay algunos especialistas en educación que hablan de que esta es una especie de generación perdida. Esta generación de la pandemia es una especie de generación perdida en materia de educación. Yo me resisto a eso. Sin embargo, insisto, no dejemos de voltear a ver la realidad. Datos fríos, reales que están por ahí. Cerca del 30% de las escuelas privadas del país están por cerrar, lo decía en la mañana el líder de la Asociación de Escuelas Particulares a nivel nacional. Luego, el PNUD, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Naciones Unidas, espera una deserción. Tiene un informe importantísimo que salió este mismo mes de julio, hace una semana, donde habla de 640,000 universitarios en México podrían abandonar sus estudios. 640,000, esto significa un 15% de la reducción de la matrícula en términos anuales más o menos. Y si entramos a las dificultades propias de la dinámica de la educación a distancia y ahora televisada, pues entonces sí, ahí les encargo, ¿no? Y esto a mí me gusta más como para no quedarte en rollo teórico, tratar de ponerlo así en una especie de storytelling, como se dice, en una especie de historia real. Imaginemos que acá el doctor tiene 2 hijos, que tú tienes 2 o 3, y tienen que salir a trabajar y dejan a sus hijos de diferente nivel educativo, de segundo y de cuarto, de quinto de primaria, lo dejan recibiendo las clases por televisión. Solos o acompañados, incluso con quien les ayude en sus casas. Si es que ella puede regresar a trabajar. Exactamente. Porque la abuelita ya no hay. O la estancia infantil. Entonces, se habrá acabado en muchos casos. Ese escenario que parece simple es un escenario altísimamente presente en nuestra vida cotidiana nacional. Altísimamente. ¿Sí? Luego, otro gran tema y otra gran pregunta. ¿Cómo estará pensando la Secretaría de Educación evaluar? Tú estás en televisión, estás diciendo, abre tu libro en la página 25, vamos a hablar de biología, la reproducción de las células y tal. ¿Cómo vamos a evaluar ese conocimiento? A mí no me ha quedado claro esa parte de la película. Y hablar incluso ya de la brecha digital, de si la señal va a llegar bien o no va a llegar bien, un poco lo que decía Soledad, pues ya estamos hablando de otra cosa mucho más complicada. Tengo la impresión de que se ha ido improvisando, que se dejó pasar un tiempo valiosísimo. Tengo la impresión, puedo estar equivocado, para que esta planeación y para que hubiera una inversión más seria en términos de recursos públicos y recursos privados, con esto que hablabas antes de entrar al aire, a lo mejor esta alianza nacional, para cerrar filas todos en torno a un tema fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, que es la educación. Pongo nomás un par de ejemplos muy sencillos. Puede haber muchísimos más. Yo difiero, doctor, porque, a ver, ciertamente dices, es al vapor y es improvisación. Sí, es improvisación, sin duda. Pero, a ver, a los dos, ningún gobierno, ya lo dijimos, estaba preparado para la atención hospitalaria y de salud. Todos los gobiernos del mundo han sido rebasados, todos. Dígame quién lo ha enfrentado con éxito, no hay ninguno. En España, esta mañana volvió, por ejemplo, se volvió un repunte. En Estados Unidos, los contagios del coronavirus vuelven a subir 1,772 casos en solo 24 horas. Y sin contar 2 comunidades que no han ofrecido datos en España. Estoy hablando de España. En Estados Unidos, el pico, tuvieron que volver a cerrar los estados que ya habían abierto. El PIB cayó en Estados Unidos, cayó en México, pero cayó 5 veces más en Estados Unidos. Es decir, estoy dando el aspecto económico, el aspecto hospitalario y el aspecto educativo.
es que no hay una solución. Yo ahí sí, es lo que decía, por ejemplo, en Sonora. En Sonora se adelantó la gobernadora y ahí lo ofreció en líneas, antes incluso que el gobierno federal. Yo también creo que no va a ser la misma. Claro que no. ¿Se va a perder? Sí. Mucha gente también está diciendo entonces, bueno, pues que se pierde el año. No había condiciones para volver a la escuela. También hubiéramos dicho, ¿pero cómo? Es decir, porque la educación de los niños es importante. Es decir, claro que hay improvisación. Claro que pudo haber estado mejor. No lo sé. Porque en medio de eso teníamos también contando los muertos a las autoridades. Es un mundo nuevo. De veras, somos críticos, sin duda, y nunca podemos perder el sentido del crítico que como periodistas debemos de ser. Pero yo pongo en la mesa, ¿qué se debía hacer? Internet tampoco va a ser posible. No toda la gente está ahorita con la suficiente capacidad de pagar. A lo mejor la salida es, también yo creo que una posibilidad que el gobierno le apueste a la banda ancha, porque volver a la televisión, es decir, lo hubiera sido posible, pero díganme, ¿cómo le haces? ¿Cuál sería una salida correcta? ¿Van a perderlo? Van a perder. Para mí lo óptimo es, oye, vuelve a la escuela. O algo mezclado también. Los niños tienen que jugar. Ahora yo veo otro peor escenario. Los niños necesitan de una actividad deportiva. Necesitan de una actividad artística. Necesitan de ir a la escuela para su desarrollo cognitivo. No se puede. Exactamente. Hablar con la verdad es... Y lo dijimos también aquí hace 3 semanas, yo creo que todos los gobiernos, esta pandemia no va a cesar hasta noviembre, mínimo, hasta noviembre. Sí, se va a juntar con otras cosas y demás. Yo empezaba mi participación en el bloque anterior asumiendo la necesaria actitud que debemos mostrar todos ante esta situación. Exacto. Y reitero la postura que he externado en otras ocasiones. Esto es de corresponsabilidad. Totalmente. Es decir, nadie está culpando aquí a incapacidad del gobierno para resolver. Los gobiernos. De los gobiernos. En todos los niveles. De todos los niveles. En todos los niveles. Del gobierno federal, estatal y municipal, donde nos estén viendo. Lo que hemos señalado aquí en determinado momento o lo que puedo yo señalar es a lo mejor falta de capacidad para ejercer liderazgos que permitan sumar y que llegue un mensaje tal a las familias, porque esto, muchachos, no va a ser posible sin una coparticipación en sociedad, ahí en la comunidad y al interior de los hogares. ¿Cómo se van a organizar muchas cosas, muchas de estas actividades que mencionaba Jesús en el bloque anterior? Es decir, si los papás tienen que salir a trabajar, algunos, los papás tienen que salir también a trabajar, por ¿Cómo supuesto. ¿Cómo les vas a hacer? Si ¿a quién le va a preguntar el hijo a la maestra? No le entiendo. No le entiendo la ecuación. A eso me refiero. No, por eso. Ese es el punto. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, pero bueno, díganme, a ver, ¿qué otro sistema? En el internet iba a ser igual, o a lo menos que cada quien en un Facebook pongas, o a lo mejor, organizas a lo mejor por salones en Facebook. Por eso estamos hablando de corresponsabilidad, de unir fuerzas entre todas, ahora sí que sectores, y ya lo dijimos del gobierno y demás. Si tú que eres bueno para explicar lo que son las matemáticas, por ejemplo. ¿Sí? A lo mejor en el chat de vecinos se juntan los niños y haces un Zoom con ellos y este fin de semana les explicas, por ejemplo, la multiplicación o la raíz cuadrada, si todavía se usa. ¿Sí me explico? Sí. O sea, tenemos que encontrar estrategias pero de no con suma. Un chat de vecinos. Yo no creo que en un chat de vecinos se vayan. A lo mejor a los maestros organizar no por me WhatsApp. limites posibilidades. No, mejor por WhatsApp con maestros. Puede a lo mejor ser, te la compro. pero a lo que me refiero es que... Hay muchas más ideas. Sí, es que aquí nada está descartado. Nada es totalmente... no es totalmente... Nada viene a resolver totalmente la situación, ni nada sirve para nada. No sé si me explico. Aunque suene un juego de palabras. ¿Sí? Pues se puede complementar. Sirve para algo. Se puede complementar. Tiene que ser, por eso hablamos de pero vamos a hablar a la improvisación también, de todas maneras. Por supuesto. No sabemos si tampoco va a funcionar. Es que la improvisación vamos a un está corte y en todos los volvemos. sentidos. Volvemos con más. Lo improvisado. Con Megacable llevaremos Netflix a más lugares en México. Suma Netflix a tu paquete Megacable, ahorra y llévate más megas para navegar. Si ya cuentas con Netflix, vincula tu cuenta y llévate estos beneficios.
¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes, distribuidor oficial Dickies. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito, o llámanos al teléfono 210-3993. Hoy y todos los días, Santo Valle está contigo. Mantenemos nuestra promesa de darte calidad, frescura y excelentes precios todos los días y en cada uno de nuestros pasillos para que lleves todo lo de tu lista del súper. Para nosotros, eres lo más importante. Por eso te ofrecemos lo mejor. Hoy y todos los días, Santo Valle está contigo. Si ya esperas por el viernes, no esperes por más datos. Deja ya las recargas y cámbiate a Mega Móvil. Es el único que te ofrece datos ilimitados por solo 200 pesos al mes. Con Mega Móvil tienes datos ilimitados. Volvemos en A Fondo, está muy bueno el tema, la educación por televisión ahora en línea, los pros y contras o más contras que pros o más ventajas que desventajas, a ver, entre improvisación o no, entre falta de capacidad o no, entre qué o método puede funcionar o no, estamos debatiendo los tres, Soledad Durazo, Jesús Moreno y su servidor aquí en A Fondo a través del 151 y también en toda la plataforma de Proyecto Puente. Me decías, Jesús Moreno, doctor, de que hubo un tiempo perdido que tú defiendes. Yo creo que sí. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en el tema del alto grado de improvisación. No estoy juzgando a ningún gobierno de ningún nivel, eso también se los suscribo a ambos. Entiendo que ha sido a fuerza de ensayo y error, a estar probando métodos y tal. Sin embargo, un detalle es cierto. Si algo es previsible, se prevé con tiempo en la dinámica de nosotros los seres humanos, es el tema de la educación. Los ciclos escolares están estrictamente bien calendarizados. ¿A qué voy con esto? A que en marzo que ya se nos empezaron a presentar muertes y empezamos a, como dice el doctor Medina, a contabilizar muertos y empezamos con esa agenda, pues había que cerrar el ciclo anterior, lo cerramos como se pudo. Sin embargo, la experiencia internacional lo estaba marcando. Esto iba a ser una pandemia larga. Es más, el propio doctor Hugo López-Gatell lo dijo en varias conferencias de prensa, que esto iba a ser una pandemia larga. Mi gran pregunta y mi gran interrogante es esa. ¿Qué tanto, y lo dejo como pregunta, y las respuestas las vamos a encontrar muy pronto, qué tanto la Secretaría de Educación, como instancia, planeó el inicio del siguiente ciclo escolar y cómo se planeó ese ciclo escolar? Yo sí tengo la impresión de que aquí hay mucha improvisación. ¿La televisión es un recurso? Sí y no. Es sumamente complicado hacer que deja tú que los chavitos de primaria, de secundaria o de prepa, los universitarios, no ven televisión. Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, y eso habrá que profundizarlo un poco más conforme empecemos a ver las producciones. Se está hablando de una buena cantidad de recursos a televisoras para hacer producciones de contenidos y las televisiones públicas del país puestas a prueba también en esta realidad. Entonces, sí hay, doctora, un tema de preocupación aquí por el alto grado de improvisación. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Porque nos empezaron a vender un discurso de que se estaba domando la pandemia y se estaba aplanando la curva. Se estaba vendiendo futuro. Es decir, en poco tiempo podremos salir. Incluso, no fue ni metafórico el presidente. En algún momento dijo, hay que salir, salgan, abrácense, podemos salirnos a abrazar. El X día del año, no recuerdo si fue en septiembre, cuando dijo, no, en mayo, yo espero que todos estemos en el Zócalo dándonos abrazos y podamos pasar esto rápido. O sea, insisto, no se leyó
bien la experiencia internacional, se prolongó, se estiró demasiado la liga y la educación se fue en medio, como se fueron cientos de negocios, como se fue la economía, y ya no hablemos de cómo se fue la salud también. Hay un altísimo grado o de desprecio, o de ignorancia, o de improvisación en este tema. Se debieron haber invertido recursos cuantiosos para no perder o no mal perder o no mal sacar este ciclo escolar. Puedes agregarle también cierta dosis de soberbia que exhibimos como país y la seguimos exhibiendo. Hemos visto las experiencias de otras naciones y no hemos puesto las barbas a remojar, como se dice coloquialmente, porque nos confinamos tarde y queremos salir temprano. Así es. Sí, cuando la experiencia internacional dicta lo contrario. Todavía hoy día que hemos tenido en el caso de Sonora, unos días desastrosos. El fin de semana estuvo desastroso en cuanto a números de muertos y de infectados. Y aún así te encuentras con diversas fiestas que se siguen realizando con concentración de gente que cree que no le va a pasar Las nada. playas Pero, llenas. a ver, pero por ejemplo, hoy tocas, es lo que yo no entiendo también cómo el Consejo de Salud hoy salió a decir que estamos al 52% de la hospitalización en Sonora, cuando tuvimos un fin de semana de 4 días en Hermosillo con 200 personas contagiadas, cuando los muertos, diario te anuncian 30 muertos, no ha bajado, también contrasta. Es decir, yo no sé si sea momento de llegar cuando tú le dices a la gente, ya esto bajó, la gente se relaja. Claro. Sí, claro. hay muchas... No hay una estrategia homologada. Yo me voy también con lo que dice Jesús. Ahí sí coincido en el sentido de que, y bueno, y se trata de debatir, no siempre tenemos que coincidir, y si no, imagínate qué aburrida la mesa, doctor. Sí, no, pues no. Ya no vas a venir, no habría rating. No. A ver, La parte del rating está ahí, pero no digas. esa, pues, ¿no? no, a ver, en verdad, es verdad, no hay una estrategia nacional homologada. Pero porque tampoco quieren los gobernadores. Si hay un criterio, si al gobierno federal se espera a contabilizar, a verificar las muertes que le mandan los estados, los gobernadores se enojan porque dicen, no, yo tengo hasta los de Morena. Y no solo eso, sino que el grado de estrés ha ido increciendo entre los gobernadores. Oye, piden primero la cabeza de Bonilla, Gatell, primero destraban Bonilla, el acuérdate, semáforo. Jaime Sí. Bonilla, el de Baja California, yo tengo contabilizadas 100 muertes, Así y cómo es es. posible que Gatell 45, 50. Eso está mal, estresado. Oye, señor, las que usted manda se tienen que verificar, se tienen que cotejar, Es un corroborar. proceso que lleva días, pues. Y sale un bloque decir que la estrategia nacional falló. No tenemos lado, Soledad. Como sociedad no queremos asumir lo que nos corresponde como ciudadanos. Sí. Te enojas por las medidas, pero sí te vas a San Carlos. Sí te vas a Quino. Totalmente de acuerdo. Y cuando te dicen que no vayas y que te guardes, eres autoritario. No, Soledad. Esta pandemia nos trae estresados a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque vino a modificar hábitos de consumo, vino a dañar la economía, vino a meterse al estrés a las casas, vino a dañarte y a cambiarte todos los planos. No hay un enfoque emocional de la pandemia también. Una psicología emocional colectiva, no hay programas también al respecto. Cada quien hace lo que quiere. Una alcaldesa puede mandar cerrar a las 6 de la tarde y se enojan. Pero funcionó, pararon. Es decir, la gente, no, pero al rato hubo hasta gente que se quiso amparar. Una gobernadora si les pide, no, pues sí, ¿y cuál es tu función? No, la función es que yo sí voy no está el rojo, no está en condiciones de volver a rojo. Pero el sector económico, pero Gatell dijo que sí, pero el sector económico se enoja porque, oye, ¿cómo que vamos a todo en rojo? Tenemos que ir a naranja porque nos está afectando la economía. Va para atrás. Va para atrás. Sí, A ver, por eso les digo, no Sí. tenemos lado. Bueno, y si se lo hubieran dejado nomás un gobierno, por ejemplo, la estrategia, también nos hubiéramos quejado porque el gobierno dictador federal está dictando qué hacer a los estados. No hemos entendido, me voy con lo que dices tú, Jesús. ¿Qué es pandemia exactamente? Y Gatell siempre le dijo, exacto, Sí, Gatell dijo desde el siempre lo principio, preparémonos. Así, para una epidemia larga. Larga. Así lo dijo. Y Dijo, luego le siempre preguntaban habló en la de octubre, vespertina y desde el hablaba de principio octubre. habló Es cierto, de octubre. Hablaba de Desde el octubre. principio habló de Pero el octubre. el otro discurso gubernamental hablaba de mayo ya al pico. Sí. Sí. Y luego Espérame, junio. Y luego junio. Y luego el error Entonces, también ahí del está el presidente. Y problema, luego, pues. no usen cubreboca. Exacto. Ya salgan. Ahí hubo un pues. error del O sea, presidente y todavía lo sigue viendo. El uso del cubreboca. Eso ha sido un juego. Sí, no, y junto con Gatell ahí sí se tiene que decirlo. Primero Gatell dijo, no hay evidencia científica que demuestre que el cubreboca Sí, hombre. para los No, contagios. hay mucha A rato, evidencia siempre científica, sí. mucha. Luego el presidente, no me lo pongo en México, pero sí me lo pongo cuando voy a Estados Unidos. Me lo pongo hasta cuando vaya a acabar la corrupción. La pandemia ya, la economía ya está.
No hay Bueno, ese en qué verdad. bueno No, que haces ese no, recuento, doctor. no. Qué bueno que haces No. ese recuento porque eso creo que nos puede llevar a coincidir en que con este grado de sobresaltos emocionales de los gobiernos, ahí se está planeando la educación, así se planeó el ciclo escolar. Por eso Y todo, y yo la soy salud. muy escéptico de que esto vaya a funcionar. Que quienes estemos de alguna forma u otra involucrados con esto, vamos a poner, creo yo, la mejor disposición. No tengo la menor de las dudas. Yo creo que así va a ser, salvo la gente, ¿no? Que no quiere clases por No televisión. quiere por televisión, Bueno, ahí te por todo lo que ahí te encargo ese significan conflicto. los Ahí monopolios te encargo ese televisivos. conflicto. Ahí te encargo ese conflicto también. Es que también, yo también sí estoy de acuerdo con ustedes. ¿Cómo vamos a asegurar una buena educación? El niño va a estar frente al televisor, no va a haber una Imagínate retroalimentación. que el niño tiene la duda. No, totalmente. ¿No? Deja No, tú- totalmente. Por eso les ponía ese Vamos a, Con la duda. vamos a suponer que el ¿Cómo le próximo haces? año vuelve a las aulas. Cada quien va a llegar por su lado, con los conocimientos adquiridos por su lado, lo cual no permite o no necesariamente va a empatar con los otros, con el resto del correcto. grupo. O sea, esto trae sus consecuencias de aquí a muchos años. Así como se ha dicho, esta caída económica que ha tenido el mundo, no nada más México, el mundo, el mundo. con relación a lo que venía, con poco o nada crecimiento y en algunas partes con crecimiento, este retraso en el que estamos económicamente para recuperarlo, tienen que pasar muchos años. Y en el caso de México le calculan de 10 a 13. Un tema adicional, Soledad, que yo no lo he visto, no sé si ustedes lo han detectado, en esta serie de anuncios que ha venido haciendo el secretario de Educación y el presidente sobre lo que va a venir el próximo ciclo escolar. ¿Qué onda con la educación especial? No se ha dicho absolutamente nada de la educación especial. Yo le Nada. pregunté al secretario de Educación en Sonora, ¿cuál es el método? No tenemos definido Bueno, todavía. ahí está. Por ejemplo. Luego, imagínense, todo está en ahora, horario, luego no está imagínense en definido. una casa, en un hogar, donde hay chavos de diferentes edades en la escuela, unos en segundo, en cuarto o en sexto Y que de tienen primaria. una tele. Exactamente, y que no tienen infraestructura. Sí. No estamos planteando cosas de la estratosfera, ¿eh? Estamos hablando de una realidad que allí está y nos está tocando en la nariz esa realidad. No nos han explicado cómo le vamos a entrar a eso. Por eso yo insisto, por eso yo digo, se perdió un tiempo valiosísimo para haber hecho una inversión real, a fondo, ya que no se invirtió en las empresas para que no cerraran y no se fueran tantos empleos. Se debió haber hecho una inversión seria en educación. No se hizo. Pasó el tiempo, Luis, y no se hizo. Y nos va a costar bastante. Lo podremos estar valorando. Pero ¿quién lo ha hecho? No lo ha hecho nadie, ¿no? No lo ha hecho No lo ha nadie. hecho nadie. No. Ni el federal ni el estatal. No lo ha hecho nadie. No. No lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. Es decir, Es porque que nos fue comiendo. No, sin duda. Nos Es que fue no, comiendo no, con no, el discurso no de que ya creímos. se va a aplanar la Exacto, curva y ya se va a aplanar la exactamente. curva. Ese es el Se nos problema. fue pero el nadie, tiempo. pero no Ese es el creímos problema. que iba a durar tanto. Nadie vio venir tampoco un golpe así. Aunque lo dijo Gatell, si a mí me hubieras preguntado, tomando en cuenta el H1N1 Ujú. del 2009, que a mí me tocó vivirla en la Ciudad de México, fue un mes. Un mes. Y pasó. Hubo daño económico, hubo rescoldo, ciertamente hubo una afectación, pero fue un mes. Ujú. Y fue letal también. Todos creímos, yo me incluyo, y yo creo que ustedes también, en marzo es el brote, mal manejado desde origen, desde la OMS también. Hay que decirlo, ahorita vamos a corte porque se atraviesa. La misma Organización Mundial de la Salud dijo, esto no es problema mundial, es un virus chino que se preocupa en China. Eso lo dijo en Sí, enero. claro. Lo dijo en enero. Entonces, nos vamos más atrás. Los expertos fallaron mundiales. Así es. En diciembre escondió el coronavirus China. Así es. Y sale y la OMS dice, no se preocupen, esto nomás se focaliza en China, que se preocupa en China, no el mundo. En febrero dijo, no, sí es una pandemia. De ahí se tronó todo. Y entonces Gatell dijo, tarde o temprano nos va a llegar. Sí, claro. Llega, por eso. Pero aún así llegando, si tú me hubieras preguntado en marzo, vino No lo dimensionaba. el abril lúgubre, todos dijimos, para junio vamos a salir, ¿sí o no? Todos veíamos para junio, a lo mejor las mismas autoridades, a lo que voy es que nos rebasó. Seguimos, está muy bueno el tema aquí en el fondo.
En este mes del padre, Winter Gasolineras quiere premiarte. Tú puedes ser uno de los afortunados en obtener un asador totalmente gratis. Solo tienes que cargar un mínimo de 300 pesos de combustible 100% importado en nuestras estaciones Winstar. Hay dos maneras de participar. Puedes mandarnos una foto del ticket al WhatsApp 6624-799551 o depositar tu ticket con tus datos en la urna de cada estación. Así de fácil, ya estás participando. Te recomendamos participar por WhatsApp para mantener nuestra sana distancia. Winstar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. Aplica restricciones. Sabemos que este verano será de quedarse en casa. Por eso, en Megacable, durante junio te abriremos todos los canales adicionales a tu servicio contratado. Un regalo a tu familia para que tengan todo que ver. Las mejores series, programas y películas para entretenerte y divertirte. Disfrútalos. En Megacable estamos contigo. Si te falla la rodilla, que no te fallen los datos. Deja ya las recargas y cámbiate a Megamóvil. Es el único que te ofrece datos ilimitados por solo 200 pesos al mes. Con Megamóvil tienes datos ilimitados. Bien, volvemos ya en el último bloque de A Fondo. Estamos analizando, debatiendo de cómo es que llegamos a este punto de la historia en el país, en México, en el mundo, en donde vamos a un regreso a clases complicado, no sabemos si va a funcionar, en donde tenemos que jalar todos parejo, como padres de familia, como tíos, como familia, como medios de comunicación, como autoridades, haciendo equipo, si es que se puede, si es que los gobiernos van a entender también que estamos frente a algo inédito, porque es una televisión de educación sin interacción, donde el alumno no va a poder preguntarle a la maestra, no va a ver a los alumnos, no va a ver a sus compañeros, no va a ir a la escuela, no va a tener acceso a actividades deportivas, artísticas y todo lo que nosotros conocimos, al menos de aquí, hasta no sabemos cuándo. Ese es otro problema. No sabemos si a lo mejor se va aquí de todo diciembre o todo el año, o va a cambiar y viene una política de bioseguridad, es decir, y aquí criticamos la improvisación, otros decimos también, bueno, pero ¿cómo le hacían? Yo reitero, para cerrar el tema, porque no hemos platicado lo del presidente, para mí hay una falla de origen mundial. Esos organismos mundiales tienen mucho que decirlo. La Organización Mundial de la Salud nunca exigió a los gobiernos del mundo reglas claras. Dejó a cada país su implementación y cada gobierno federal dejó a cada estado y cada estado a cada alcalde, igual que en Estados Unidos. Estados Unidos, en Texas, a mí me impresionó, empezaron a abrir en mayo. Para principios de junio ya con criterios, ¿sabes qué? No, si aquí no va a haber hasta el 30%. Fue un error. Abrieron, ahí te van a cerrar otra vez. Arizona lo mismo, el mismo gobernador Doug Ducey hizo lo mismo, no usaba cubrebocas. Así es. Trump lo visitó en junio. Créanme, si volteamos a ver el mundo, está muy mal. No estoy justificando a nadie, porque critico a mi país los excesos y las formas, la falta de formalidad, de seriedad, pero hay una dispersión en todo esto por decisiones, la verdad, muy accidentadas. A mí me gustaría que las autoridades empezaran por reconocer, bueno, a ver, no sabemos cómo lo hacemos y vamos a estar cambiando ahorita de aquí al mes o antes, empezando por los números, empezando por el conteo. Sí. ¿Verdad? Estamos frente a algo muy serio. Yo creo que, como dices tú, Soledad, también, no va a haber de otra. Padres, apoyen a sus hijos. Tolerancia. La comunidad tiene que entrar. Sí. O sea, esto, lo que decimos cada programa, tenemos que ser corresponsables en todos los sentidos. Así como nos dicen en algo tan sencillo, seamos corresponsables. Cuando saquemos basura COVID, pongámosle un distintivo para que los señores recolectores no se infecten. Así tiene que ser, en todos los sentidos. Y como el uso del cubrebocas, la sana distancia y demás,
¿Por qué? Porque estoy viendo por los otros, porque estoy siendo responsable conmigo, pero al mismo tiempo estoy viendo por los otros. Así tiene que ser. O sea, las formas de convivencia social tienen que tender a eso, más nos vale. Y esta organización tiene que emerger desde la sociedad, porque los gobiernos están pensando en el proceso electoral. Sin duda. Dicen, es que ha politizado. ¿Quién no lo ha politizado? ¿Quién no se ha peleado? ¿Quién no ha hecho un mal uso? No hay gobierno que se salve de error. Discúlpeme, pero a mí yo no veo. O dime, o tienes un gobierno de ejemplo. Ninguno. Local o nacional o internacional. Yo no tengo. Es decir, a lo mejor Estonia, que es el país más inteligente, es una smart... Nueva Zelanda, ¿no? Que se habla de la forma en que gestionaron, pero pasaron también por la pandemia. Sí. O sea, fue inevitable, pues. Conclusión de este tema para pasar con lo de López Obrador, la novena visita, o nos vamos ya con la novena visita del presidente. Novena visita, 9 veces ha venido el presidente a Sonora, Jesús Moreno. La más accidentada de todas, ¿no? A ver, ¿por qué? La más accidentada de todas. Si ustedes revisan el entorno, yo creo que ya esta visita deja un poco sobre la mesa el desgaste propio del ejercicio de poder ya. ¿Por qué? Bloqueos carreteros por partes de la tribu yaqui, bloqueos carreteros por transportistas de Sinaloa en la entrada sur, sur de Ciudad Obregón, luego se trasladan. Manifestaciones de diferentes grupos sociales, bloqueos a las vías de ferrocarril, manifestaciones de diferentes grupos sociales de otras partes del estado que piden audiencia con el presidente. Las 9 anteriores todavía ha sido miel sobre hojuelas, como decimos coloquialmente, y con altos índices de violencia en la región. Guaymas, Empalme, el sur de Sonora. Ese es el entorno con el que llega el presidente. Sobre la presa Pilares de Álamos, decir una presa con problemas y con vicios de origen, intencionales o no, de origen. De origen. Y ojo con este dato, y una presa, una construcción, una obra que cruza 4 gobiernos. 1 panista, 2 priistas y 1 de Morena. Empezó siendo gobernador Guillermo Padres, continuó y en ese tiempo en la federación, Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Dos. Ahí van dos gobiernos. Llega el gobierno de Claudia Pavlovich, continúan con la obra, llega el presidente López Obrador y continúan con la obra. Son 4 gobiernos corresponsables de una obra que trae tras de sí una serie de conflictos muy serios en una comunidad también que... Vuelga a decirlo, hay que ponerlo ahí en la mesa. Los Guarijíos es una comunidad que andarán por ahí de los 3,000, habitantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, trae vicios de origen. Anoche seguramente ustedes lo alcanzaron a detectar, que sale a relucir la información de que el INAH detecta que hay... hay un aviso le llaman, voy a leerlo literalmente, un acto de autoridad de suspensión. Acto de autoridad de suspensión de la obra. Dicen, por ser violatoria de la Ley Federal de Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Incluso circuló una fotografía con una imagen de clausurado en la cortina, ¿no?, de la obra. Entonces, todo el mundo empezó en las redes sociales a preguntarse a qué venía el presidente cuando se suponía que había un acto de autoridad de suspensión de la obra. Luego hay un comunicado conjunto entre INAH y Conagua donde dicen que se va a hacer en octubre, ambas dependencias van a iniciar una serie de trabajos de conservación de campo. Todo esto viene a cuento, y lo pongo como contexto, porque el INAH identifica 44 sitios arqueológicos en la zona de embalse de la presa Pilares, la cual entra en operación sin previo aviso a nadie. Y la gran pregunta es, si el INAH ya sabía de eso, ¿por qué permite que la obra continúe prácticamente hasta que se termina? Esa pregunta nadie me la ha podido responder a mí. Ya la he hecho, incluso con algunos abogados, y nadie me contesta. Así, ya el INAH sabía de esto, sabía que había esos sitios, había petrograbados, había sitios arqueológicos ahí. ¿Por qué permite? O sea, eso se detectó el 2012. La presa se empezó a construir en el 2013. Es decir, este acto de suspensión de autoridad de suspensión de la obra debió haber sido desde entonces. Ya me decía un abogado especialista en derecho agrario, precisamente, con el que hablé todavía anoche, me decía, ya el acto de suspensión queda en un asunto de mera forma.
O sea, eso se hace cuando está la obra en construcción, no cuando ya está la obra terminada. Sí, de siempre los guarijíos, este aspecto de Lina, y siempre los guarijíos argumentaban cuestiones territoriales en la construcción de la obra, y nunca se suspendió. Así es. Es decir, empezó, como decía hace un ratito, con vicios de origen, empezó mal y está terminando muy cuestionada. Sin embargo, ahí está ya. De forma tal que esta situación nos lleva a preguntarnos sobre la utilidad de Lina, con todo respeto. Sí, más que la autoridad, no des ideas, la utilidad, que... la autoridad que en determinado momento puede tener un instituto como ese, que es respetable por lo demás, por lo que significa, por lo que busca preservar. También el respeto a las comunidades indígenas. Nunca se les oyó, nunca se les tomó en cuenta. Así es. Desde que empezó a trazarse, empezaron a protestar y las cosas siguieron adelante. Entonces, pues simplemente estamos ante una situación que viene a demostrar que el discurso se utiliza dependiendo de lo que se ocupe. Tienes toda la razón, excelente observación. ¿Cómo es posible que Lina, después de 2 sexenios estatales, 2 sexenios nacionales, apenas se da cuenta que no se puede llevar a cabo la obra? No, sí lo ha dicho. Se dieron cuenta el 2012 y la obra empezó el 13. Por eso mi reflexión de pero ¿por qué no se puso? ¿Por qué no? A lo que voy fue unir en un aspecto de ironía. Porque hasta hoy, con una visita presidencial, dice que la obra debe pararse. Así es. Es decir, ¿por qué no esa rigidez, esa dureza para pedir rendición de cuentas? Así es. No, perdón. Siempre, por eso digo, ¿dónde está la autoridad como instancia de Lina? Porque sí, desde el principio el INA protestó, sí, pero no se le hizo caso. Entonces no hay autoridad. Yo no había visto al INA. Sí, como no. Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo en el tiempo de Padres. Claro. A lo mejor una vez lo dejó. La comunidad pero lo dejó. Y el INA, bueno, sí. pero lo dejó, pero ya no lo volvió. Es decir, la presa ya está terminada. ¿Por qué hasta ahorita? Digo, es decir, eso lo debiste haber hecho cuando empezó. Pudiste haberte revelado. Sí se hizo. Que lo estamos viendo ahorita porque está inminente la llegada. Hasta hoy? Bueno, porque estaba inminente la llegada a la inauguración. Por eso, digo, bueno, en fin. Pero ya nos vamos, estuvo muy bueno como siempre. Gracias, Soledad. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches, con permiso.